Esto que vamos a narrarles tuvo un arranque que bien puede ingresar en el terreno de la leyenda. Pero para que esto sucediera, tuvieron que confluir varios acontecimientos. Iniciemos este relato con un poco de historia del lugar donde se vivieron los más grandes logros, hazañas e historias de hombres y mujeres que con esfuerzo, pasión y entrega hicieron del Transchaco Rally el máximo evento deportivo nacional. Desde mediados de la década del 50, la comunidad menonita y el gobierno paraguayo, tras largas gestiones, habían obtenido un préstamo para la construcción de una ruta a través del Chaco. Los objetivos del gobierno estaban bien definidos. Por un lado, conectar con la ruta panamericana y por otro, más importante aún, ejercer de manera efectiva nuestra soberanía sobre un territorio donde la nación paraguaya se había desangrado en la tenaz lucha por conservarlo. Para la comunidad menonita, totalmente enclaustrada por el desierto, contar con una salida para sus productos era la diferencia entre la vida y la muerte por asfixia. Pero para nosotros desde el primer día representó que tomábamos posesión del Chaco, porque antes para decir Chaco para identificar teníamos que decir Chaco paraguayo, como si no fuera paraguayo. Teníamos que convencernos nosotros mismos que era Chaco paraguayo. El motivo del rally es decir, este Chaco es nuestro. No solo se hizo conocer, sino que mucha gente que conoció aprendió a querer al Chaco, se quedó, se afincó en el Chaco. Y no solamente entonces nuestro éxito está en haberlo promocionado, sino también en haber ayudado a desarrollarlo, ¿verdad? Como institución también el Touring ha hecho ya inversiones en el Pozo Colorado, en el Cruce de Filadelfia, una estación de servicio, hotel, en fin. Yo creo que el gran mérito del rally es ese. Yo en mi caso particular corrí desde el primer rally del Chaco. Corrí durante 15 años y después, el día que dejé de correr, ya me metieron en la organización y a Dios gracias hasta ahora estoy en ella. No hubiera conocido, yo particularmente no hubiera conocido el Chaco ni remotamente porque no soy estanciero, no soy cazador, pero así como yo creo que hay muchísima gente que fue al Chaco detrás del rally del Chaco. Con eso conoció lo que es nuestro realmente otrora infierno verde. En aquella época decir Chaco paraguayo sí era decir el infierno verde. La gente tenía un temor realmente importante, para no decir un pánico a irse al Chaco. En los primeros años nosotros fuimos a partir de Mariscal Estigarribia, que hoy es, no sé, como la calle Palma decirte, vos tenías que ahí te anotaba ya un soldadito en una libreta y si para los 2 o 3 días después no regresabas, ya era, como dicen en guaraní, libreta, ya estaba dado por desaparecido y terminó. Convergentemente, el Touring y Automóvil Club Paraguayo había estado fortaleciendo su área deportiva y alentaba el propósito de hacerlo manifiesto a través de un evento trascendente. Y apareció un tal Philip Bell, ciudadano norteamericano que a la sazón trabajaba en una empresa asesora de la antigua Corposana. Este técnico había conocido la máxima expresión del Rally Raid a mediados del siglo pasado, el Safari Rally africano. Salimos de la nada, porque después de una competencia en la región oriental, tuvimos una reunión en lo de Genaro Peña, al lado de la embajada japonesa, en la calle Mariscal López.
Y ayer hablando con el señor Philip Bell, famoso, él me insistía, vamos a hacer un rally, con su poco castellano y mi poco inglés, ¿verdad? Como el rally del África. Y yo le digo, es imposible hacer acá, digo, no tenemos medios. Y él insistía hasta que al final le salió en su idioma, dice, must be done, o sea, se debe hacer. Atrapado por el hechizo del desierto del Chaco, Bell creyó que su suelo era apropiado para un evento similar. No pudiendo organizarlo solo, a fines del 70, presentó el plan al Touring y Automóvil Club Paraguayo. Una vez planteada la idea de Bell, la comisión directiva del club hizo suya la empresa y, para junio del 71, se lanzó por entero a organizar una expedición exploratoria. Luego de considerar el posible itinerario, se armó el contingente explorador. Durante julio de 1971 partía hacia el Chaco una pequeña caravana compuesta por 3 vehículos y 7 tripulantes encabezados por el ingeniero Víctor Rubén Dumont, que tras pasar miles de dificultades y hasta pensando que eso era imposible, se pusieron como meta hacerlo y terminar la gran travesía. Y así, gracias a ellos, los pioneros, el Transchaco Rally es lo que es. Uno de los rallies más duros del mundo. Después de 35 años de la guerra, llegamos a entrar en las picadas y en los cañadones. Yo digo que uno de los precursores del rally, que el ingeniero Dumont, es un gran patriota, porque la ilusión de él era que se conozca el Chaco. Y eso era el fundamento principal para poder demostrar a los extranjeros, principalmente a los bolivianos, que nosotros podíamos recorrer nuestro territorio. Y antes de que nosotros entremos en las picadas, nadie entró más después de la guerra. Se quedaron las picadas cerradas. Tuvimos que abrir con las ruedas y con machete para poder cruzar y hacer el camino, el primer camino. La primera etapa se extendía por toda la ruta Transchaco, totalmente de tierra, sin un metro de asfalto, hasta el fortín con el pomposo nombre de Nueva Asunción. Para la segunda etapa, se había elegido el trazado que comenzaba en Nueva Asunción y se dirigía a Mr. Long y Gabino Mendoza. Este plan se tuvo que descartar, pues era imposible avanzar con un vehículo de tracción simple por sobre las típicas dunas que abundan en esa región. Se tomó entonces la ruta alternativa, usada hasta hace muy poco tiempo, de Pozo Olga, pasando el terrorífico Cañadón Santa Rosa, llegando a Misión Santa Rosa y de ahí a Mariscal Estigarribia. La tercera etapa contemplaba la vuelta desde Mariscal Estigarribia hasta Asunción sobre la ruta Transchaco. Probada la factibilidad del trazado, se fijó la fecha del evento. Fines de septiembre de 1971,
para conmemorar el fin del sitio del Fortín Boquerón. En menos de un año, los emprendedores directivos del Touring y Automóvil Club habían armado una atrevida y formidable empresa. La primera versión, con una configuración de 3 días competitivos comparable a la actual, con cabecera chaqueña en Mariscal Estigarribia, se largó a fines del mes de septiembre, tal cual había sido planeada. Para la clasificación de ganadores se estableció un sistema de admisión de coches en 2 categorías, agrupados según el desplazamiento de sus motores. Los de clase A, con grupos propulsores de hasta 1.300 centímetros cúbicos, y los de la B, con más de 1.300 centímetros cúbicos. Con este esquema, el primer Transchaco tuvo 2 tripulaciones vencedoras. La dupla Marcos Peña McCoy, Pedro Federer con Toyota 1000 en la clase A, y el trío Roberto Pavo Vitar, Fernando Melón Dumont y el Pidio Pilo Caballero con un Mercedes-Benz 220S en la clase B. La hoja de ruta era seguir el hilo telefónico y eso era toda la hoja de ruta más sí que se podía tener, no tenía otra referencia, y la picada y los talcales impresionante. A veces teníamos que bajarnos entre los dos cuando Pavo manejaba y empujar el auto y salir hasta tener otro camino lindo así. Y se consiguió hacer muchas cosas, pero se necesitaba infraestructura demasiado. Se tenía que, no sé, tener cuántos hoteles en Mariscal. Bueno, eso era una casita no todavía en Mariscal. Con tener hotel era imposible todavía así en aquella época. No era nada fácil. No era nada fácil. Para mí el Rally del Chaco es inolvidable. La aventura. Hemos aprendido a amar el agreste e inhospitalario Chaco como si fuera nuestra propia casa. Es más, ¿cuántos habitantes tenés hoy en el Chaco? ¿Cuántos habían en esa época? ¿Y cuántos se interesaron en el Chaco por la difusión del rally y porque conocieron el Chaco a través del rally? Carrera por la seguridad vial Paraguay. No excedas los límites de velocidad. Juntos podemos salvar millones de vidas.